Vamos ahí. Muy bien, hoy estamos nuevamente con el doctor Octavio Fernández Muján en este ciclo de entrevistas en tiempos de pandemia, este espacio de encuentro. No quiero dejar de mencionar, por supuesto, que el doctor Octavio Fernández Muján es médico psiquiatra y psicoanalista, fundador del Centro Oro de Salud Mental, actualmente es su presidente honorario, ha escrito varios libros, La creación como cura, psicoanálisis abierto, amor y psicoterapia, de la relación al encuentro, la fecha del tiempo, psicoanálisis y filosofía, la inteligencia solidaria, y está por escribir varios libros más, de acuerdo a lo que hemos conversado en otros momentos. Dirige el seminario de Nuevos Tiempos de Clínica, psicoanálisis participativo, una palabra que aprendí a darle un valor importantísimo a partir de los seminarios del doctor Octavio Fernández Muján. Y Octavio, hoy me gustaría compartir con vos, dialogar con vos sobre esta pandemia como vista desde el punto de vista del valor, ¿no? El valor que nos puede dejar la pandemia. Desde el campo de los valores y no desde el objeto, ¿qué me podrías decir de la pandemia y cómo nos va a influir una vez, bueno, no sabemos cuándo pasará, pero una vez que esto lo podamos ver con el espejo retrovisor? Creo que es muy importante diferenciar campo de valores de campo de objetos, porque todos los objetos con los cuales vivimos como sujetos en relación a objetos, todo eso es válido, pero a veces nos hemos olvidado que detrás de estos objetos nosotros descubrimos el campo de valores, o sea, que ya no es lo que vemos y lo que percibimos, también es lo que vivimos, también es lo que anhelamos, no solamente lo que deseamos. Los objetos son deseados, pero los valores no son de nadie. Es una energía que nos une entrañablemente, de la cual solamente podemos participar, devenir en el otro sin dejar de ser uno. Por lo tanto, es muy importante abrirnos también que hay un campo de valores. Por ejemplo, en la pandemia, una cosa es el objeto, la pandemia. Es una cosa peligrosa, que hay que cuidarse, tenemos que cuidar, no puede provocar la muerte, la enfermedad, los cambios. Pero otra cosa es la pandemia como valor. Es algo que nos une, es algo que nos hace solidarios, es algo que sufrimos todos, como cualquier dolor. Una cosa es mi dolor, otra cosa cuando el dolor se convierte en valor, que es algo que nos une y juntos tratamos de superarlo. Yo creo que es importante ver también la pandemia, eso, como un valor, como algo que nos une entrañablemente, no solamente una desgracia que estamos viviendo y tenemos que superar, sino que además superarla, pero que además como algo que nos une, participando de ella, del dolor, de la angustia y de la solidaridad. Y yo creo que esto es importante, hacer esta diferencia, porque esto además no solamente es la pandemia, es la vida entera, que cuando abrimos al campo de valores, todo se transforma, o sea, se convierte en un anhelo más que en un deseo, en un anhelo de superación, obviamente. ¿Y cuál sería la diferencia entre anhelo y deseo? Mira qué linda pregunta. La diferencia es que el deseo es el deseo de algo que me trae satisfacción a mí o a vos, o yo me convierto en objeto para vos o viceversa. Esto es el deseo. El deseo siempre es un deseo de satisfacción, tanto para mí como para el otro, lo cual no es que está mal. Lo que está, lo que los limita humanamente es quedarnos solamente con el deseo. Cuando aparece el anhelo no solamente lo que busca es la satisfacción, el anhelo busca superarse en la vida, pero con sentido. Y el sentido lo da el valor, sea la justicia, el amor, la pobreza, el dolor, la enfermedad, la pandemia, no importa. El asunto es el anhelo, ese anhelo de superarse. Y ese anhelo de superación es eterno, es infinito, porque no hay objeto, es un camino que uno va trazando en la vida. La vida puede ser un objeto. Entonces,
para satisfacerme, para tener, para tener. En cambio, cuando la transformamos en valor, es un anhelo de superación permanente, pero siempre con un sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido se lo da el valor. Claro. Nosotros, el tema de la pandemia es que estamos atravesando es una crisis que es estructural. Esta crisis estructural que estamos atravesando con el tema de la pandemia y el COVID, que también nos hace pensar qué pasará, ¿no? Cuando se termine esto, qué puede llegar a venir, pero atravesando esta crisis estructural, ¿cómo se convertiría entonces en la crisis vital? En esto que vos me estás diciendo, en que, en que se convierta en un valor realmente desde este punto de vista. Tal cual. Es lo que acaba de decir. Una crisis vital no es una crisis estructural. Nosotros estamos acostumbrados a vivir crisis estructurales. Y está bien. Las tenemos que superar haciendo una vida un poco mejor. Pero cuando es vital, no. Ya no es solamente cambiar una estructura. No, es abrirse a esto que estamos llamando el anhelo de superación. Una crisis vital es que la vida nos empuja a anhelar superarnos constantemente en la vida. Por ejemplo, el amor. Una cosa es, yo te amo, pues nos amamos, compartimos, pero otra cosa es cuando es vital, no, no es un objeto, no, es algo que es vital, que nos une, que participamos. Es importante definir la palabra participar, porque participar no es relacionarse, no, es devenir en el otro sin dejar de ser uno. Es algo que nos une, es más allá de los objetos, anhelando los valores de la vida. En primer lugar, por supuesto, la vida, el amor, la verdad, y que son todos anhelos, que no son cosas agarrables, son cosas compartibles. Recién Esto es muy hablaste, importante. ujú, recién hablaste del amor, ¿no? Y el amor tiene bases fundamentales como el cuidarse, el respetarse, el ser responsables, el conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo crees vos, o sea, que podríamos unir a partir estas derivaciones del amor, ¿no? Eh, Ser mejores como sociedad, porque de alguna manera, si yo me cuido y aprendo a cuidarme, sé cómo cuidar al de al lado también, ¿no es cierto? Y si soy responsable de esto, va a requerir que me interiorice y sepa de qué manera lo puedo hacer, y que no por ahí me dispare y piense, bueno, no tomo contacto con esta responsabilidad, no pienso, esto seguramente que a lo mejor no sé si está en verdad o está en mentira, o a lo mejor me paralizo, me voy al otro extremo, el miedo que me paraliza y entonces no me muevo y no continúo haciendo esta vida que de alguna manera tenemos que seguirla viviendo, ¿no? ¿Cómo crees que Tal se cual. conjuga todo esto? No, lo que pasa es que es cierto lo que tú dices. El Mm, amor no significa, cuando tomamos el amor como valor, mm, no es que perdemos el objetivo del amor como deseo. mm, No, no, no. Lo que estamos es incluyendo el deseo en el amor y mm, no el amor lo transformamos en deseo. mm, No, es el deseo que cuando se incluye en el amor como valor, se hace sublime, se convierte en anhelo además de deseo. En mm, cambio, cuando hacemos al revés, cuando convertimos todo anhelo, todo valor en objeto, es mm, cierto, todo se convierte en desear, en poseer, en tener, en dejar de hacerse o dejarse poseer. Ahí, ahí se pierde la libertad. mm, Por eso que hablamos muchas veces del miedo a la libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero, la mm, libertad es un valor. Es aquel valor que nos hace libres, que mm, nos hace permitir compartir la vida, compartir los valores, compartir tal cual, ser parte mm. de un todo. Y eso es Octavio, muy importante. en tu experiencia de vida, en tu experiencia, en la experiencia de Octavio, Octavio chiquito, Octavio adolescente, Octavio adulto, Octavio gran profesional, en tu experiencia de vida, ¿qué crees que fue lo que más te enseñó? Lo que más, la riqueza más grande
¿en qué momento de tu vida tu experiencia de vida te enriqueció? ¿Sentiste que fue un momento de mucha riqueza? Qué linda pregunta, porque acá me haces meterme para adentro. Pero es cierto, ¿sabes lo primero que asocié cuando ¿Qué? me preguntaste? Sí. Que yo empecé a hablar a los 5 años Ujú, y mis padres estaban preocupados y iban a los pediatras pensando, ¿qué le pasa a este chico? ¿Es débil mental? O sea, eh, evidentemente en esa época no se sabía mucho sobre la dislexia. Los pediatras me decían jugar y decían, no, esto no es débil mental, está ujú, jugando. Pero evidentemente ujú, era una dislexia. Y la dislexia, como vos decís, si me hubiera quedado en la dislexia, yo creo que hubiera sido lamentable, porque me hubiera quedado la dislexia como objeto. ujú, Y yo me doy cuenta que lo que pasó en mi vida fue todo lo contrario. La dislexia fue un valor, fue aquello que me permitió superarme permanente. Me costó mucho el colegio, me costó mucho la facultad, hasta que de golpe me encontré, es ciertamente, como la dislexia me había hecho totalmente intuitivo. Y es cierto. Entonces uno dice, ¿cómo? Algo que es una desgracia. Porque es cierto, yo me podía haber quedado con la dislexia como problema y llorar toda mi vida la dislexia. No la lloré, la peleé. Eso me parece, mirá, creo que la primera vez que contesto esta pregunta que me acaba de hacer, ¿eh? Estoy con vos. Y yo creo que esa dislexia, no, la tomé como un valor, que me despertó en mí un espíritu de lucha que yo agradezco a Dios tener. ¿Cuánto influyó en vos el amor en ese momento de tu vida? Yo creo que es eso. Yo creo que tiene que ver, como lo que decís vos, el haber transformado la dislexia en un valor. Mm, Y tal cual, todo objeto desgraciado o acertado, cuando lo convertimos en valor, en el fondo es amor. El ujú, amor es quizá el valor fundamental. Por algo, ¿no? San Juan en el Evangelio dice, Dios es amor. Claro, como el valor, lo que no podemos agarrar, lo que no podemos probar, pero sí de alguna manera creer y que nos despierta un espíritu de lucha fundamental en la vida, es el amor, tal cual. Es el poder superar los obstáculos de la vida, pero con espíritu de lucha, no con odio, no, 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 con ganas de superarse, compartiendo la Octavio, vida con los demás. y si tuvieras que personificar ese amor que te ayudó, ¿en quién lo personificarías? A ver, pregúntamelo de otra manera, que no A lo te ver, o entendí. sea, ¿quién en tu entorno te brindaba ese amor necesario para que vos Ah, pudieras ir para adelante y sentir esta adversidad por la que estabas atravesando, este dolor, ah, también es un ahora te dolor, entendí. ok, o Yo creo sea, que si hay, sí, ahora te entendí. mm, Creo que si algo valoro fue mis padres y mi familia, mis mm, 8 hermanos. mm, Fuimos 8 hermanos y 2 padres que desgraciadamente a mi madre la perdí tempranamente a los 15 años. mm, Pero el clima de amor mm, era un clima, es cierto, que no era solamente, no, no, era un clima. Y los climas nos dan energía, nos dan confianza. Y claro, el clima de amor nos da confianza, no nos da seguridad. mm, Yo mm, no tenía seguridad, no, no, no. Yo tenía confianza en que ese espíritu de lucha me iba a poder llevar adelante. No, uno no se siente derrotado cuando hay espíritu de lucha, cuando hay amor, cuando hay esto que estamos diciendo, algo está bien. Habrá desgracias, tendremos problemas, pero el asunto es que podamos vivirlos no como una cosa totalmente una pérdida, no, también como un valor que, como decíamos recién, es la vida, que anhela más y mejor vida. esa Por eso que es unión, importante eh, el valor. Cuando claro, por hablamos de supuesto, espíritu, ujú, eso es valor, es lo que no se puede agarrar, pero claro, sí se puede vivir y compartir. Es lo que llama Max Scheler la vivencia, mm, lo que vivimos inconsciente, no lo podemos agarrar, pero sí mm, vivir.
llevarlo adelante compartiendo. Vos mencionaste en esa pequeña sociedad de esa familia a tus padres y a tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivía? O sea, contanos un poquito, contame un poquito, en esa sociedad, en esa pequeña sociedad, ¿cómo se vivía la unidad para que la confianza sea tan fuerte como la estás transmitiendo vos? Ya, yo nunca me puse a pensar la pregunta que me acabas de hacer, pero surge de nuestro diálogo. Creo Sí. que lo vivimos porque pescamos ese clima que no es objetal, que no es posesivo, sino que era un clima donde se compartía. Compartimos, por supuesto, compartimos problemas, compartimos aciertos, pero el asunto es compartir, que haya un campo de valores, que la familia, además de ser un objeto de deseo, de que podemos poseer, tener, al mismo tiempo sea un campo de valores, donde uno siempre anhelaba ir para adelante. Ojo, perder la madre, yo la perdí a los 15, pero yo tuve hermanos menores que la perdieron más chiquitos. Y sin embargo, esa pérdida, es cierto, fue muy fuerte para todos. Pero, sin embargo, ¿cómo podemos, es como, sin embargo, cómo se convirtió en algo, claro, en un valor, una pérdida semejante? Porque en realidad lo que estamos rescatando no es la posesión del otro. Lo que estamos rescatando es el valor del amor, de la vida, ¿no? Aquello que nos da energía para permanentemente superar los momentos difíciles y alegrarnos de los momentos fáciles y felices. ¿Y cómo crees Lo que que pasa es que esto... la vida, cuando hay valores, cambia totalmente. Ya dejamos lo que nuestro ego desea. El valor es algo que nos da libertad, nos abre a compartir y poder superar a veces lo insuperable. ¿Cómo crees que influye, Octavio, la espiritualidad en todo esto? Esto, porque eso para mí es espiritualidad. Claro. Los valores no son objetos posibles, son espíritus, son energía, son aquellos que nos permite, sí, de alguna manera apostar a más y mejor. Anhelar sería la palabra. Hay quizá, no sé por qué, lo acabo de asociar, ¿no? Hay una famosa frase de Blaise Pascal que dice, nadie probó que Dios existe, nadie probó que Dios no existe. Y Blas dice después, al final, yo creo que existe y vivo como si existiera. Es un valor, no es un objeto. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, querían demostrarnos la existencia de Dios. La existencia de Dios no se prueba. No, nadie probó que Dios... Los valores no se prueban. Los valores existen y uno los cree o no cree que existen. Bueno, esa existencia es lo que nos da la energía de superar los momentos difíciles y de compartir los momentos felices. En este momento de la vida es como si el mundo estuviera atravesando una gran necesidad de esto que vos nos estás transmitiendo, ¿no? O sea, Sí, eh, señor. ¿cuál crees? O sea, que, a ver, yo siempre pienso cuando me resuenan mucho tus palabras, es más, me emocionan tus palabras, inmediatamente uno como piensa qué lindo que esto le pudiera llegar a todo el mundo y lo pudiera percibir de esta manera y poder reconstruirse o poder confirmarse o poder afirmarse en esto, ¿no? ¿Qué crees que es lo mejor como, o lo que más nos puede ayudar para que esto suceda? Yo creo, Sí, ojo, en sí. este diálogo que estamos teniendo vos y yo, ¿no? Ujú, Surge de este diálogo. Pero lo que surge es que eh, la vida política y social se le está dando demasiada importancia a los objetos, objetos de poder, de sí, posesión, de dominio, de manejo, ¿no? ¿no? Como que todas las cosas que se puedan manejar, ¿no? ujú, Hasta tanto, hasta la justicia se quiere manejar. mm, Un valor como la justicia se quiere manejar, estamos locos. Es mm, decir, todo se quiere manejar. Todo tiene que ser poder que el hombre pueda manejar. No, lo que nos une no es los objetos. Los objetos
todos los necesitamos y necesitamos los objetos. Pero lo que nos une profundamente es cuando rescatamos los valores. Cuando la justicia no es de nadie, la verdad no es de nadie, el amor no es de nadie, el dolor no es de nadie, nos unen entrañablemente y nos dan una energía que se llama anhelo de superación. Y yo creo que es muy importante esto, ¿no? Esta vida, a veces demasiada importancia a los objetos y muy poca importancia al respeto por los valores. Octavio, ¿cómo crees vos entonces? Porque yo te escucho decir todo esto y evidentemente, y escuchando tu experiencia de vida, atravesar ciertos dolores y ciertas problemáticas importantes, trascendentes, mismo, o sea, lo que hoy nos está pasando es muy serio, sobre todo porque es como que en el mundo va a quedar, y ya lo dijimos en algunas otras entrevistas, de manera muy evidente la desigualdad, ¿no? Pero esto de poder ser solidarios, ¿no? O sea, esto de atravesar esto y convertirnos en seres más solidarios, este, ¿cómo influiría en todo este movimiento? ¿Vos sabés por qué me sonrío, no? ¿Por qué? Porque es increíble cómo tu pregunta, Sí. cómo esta realidad que nos tiene tan divididos, pobres y ricos, asesinos, cómo esta cosa, esta división, ¿cómo la resolvemos? Y es tal Claro. cual, es lo que estamos hablando, porque faltan los valores. Todo es objeto de propiedad, de dominio, de control. Entonces, al no haber valores, ¿qué nos une? A convertir el amor en un objeto de deseo individualista, ¿qué nos une? No, no nos une. Cada uno es satisfacción del otro. En cambio, cuando rescatamos los valores, sean los que sean, por eso te dije, valor puede ser la enfermedad, un valor que nos una entrañablemente, el amor, por supuesto, la justicia, la verdad, la ley, qué sé yo, la solidaridad, la pandemia. Cuando rescatamos los valores, eso realmente nos une, pero desde adentro, no nos une intelectualmente, no es algo que yo manejo, es como decía, algo que nos une sin Espera, poseer. espera, Octavio, Con Octavio, el ser Octavio, humano. Octavio, Octavio. ¿Qué? ¿Qué? Espera, Te porque escucho. se cortó, se ve que no había buena señal. Espera un minuto. De lo que yo me acuerdo, de lo que estamos hablando, es que yo Sí. te estaba diciendo qué importante es rescatar y que esta división, donde todo es división, todo es oposición, todo es venganza, todo es lucha por el poder, de golpe, en el campo de valores no existe nada de eso. Es todo lo contrario. Cuando la justicia es un valor y no una propiedad de nadie, es algo que nos une entrañablemente. Cuando la verdad, el dolor, ¿no? La enfermedad, la pobreza se convierte en un valor, todos la sufrimos y todos queremos superarla. En cambio, cuando se convierte solamente en un objeto, es cierto, eso es la lucha. A ver, quién vos nos divide, nos separa. Por eso digo que es importante este rescate de los valores, porque ahí todos participamos, somos parte de un todo que anhela superarse. Es muy distinto partir de ahí que partir. Por eso que creo que debe haber sido importante lo que hablábamos recién del origen, de encontrarse de entrada en un campo familiar o en un campo de origen, donde uno se siente que participa, que es parte de un todo. Vos no sé si sabés, mira, lo acabo de asociar, ¿no? No sé, pero en el año 1960, creo, un pediatra investigador que se dedicaba a la lactancia descubrió lo que se llama el síndrome de hospitalismo. ¿Vos sabés de qué se trataba eso? Son ¿De qué? bebés que recién nacidos se los internaba en el hospital más importante del mundo que estaba en Londres.
Y Spitz, que fue el pediatra que lo descubrió, el síndrome de hospitalismo, veía que esos bebés se internaban en ese hospital científico exacto y eran tratados como objetos. Y esos bebés tenían el síndrome de hospitalismo que terminaban en la muerte. Se ponían maníacos, depresivos y terminaban por no querer comer más. Cuando los internó con su madre y cuando empezaron a formar ese hospital que además de darles ciencia y tratarlos como un objeto a los bebés, tratarlos como personas, esos bebés, ese síndrome se fue. ¿Pero qué quiere decir? Y eso fue muy importante porque después se siguió investigando y el bebé hasta el tercer mes no reconoce un objeto. El bebé cuando nace se siente parte de un todo, se siente partícipe. No es yo, el yo recién aparece después del tercer mes. Por eso que cuando se los trataba como, claro, no se sintió reconocido, porque él era persona, era un ser que participaba, no era un yo en relación. El yo en relación aparece después, uno sujeto con relación, pero desde el origen somos parte de un todo. Desde el origen somos puro amor, puro familia, puro grupo, diferentes como ser. Uno es siendo con los demás. Pero fíjate qué interesante ese síndrome. ¿Cómo apareció el síndrome? Claro, el bebé a ser tratado como un objeto no se sintió reconocido. Entonces no tenía sentido de vida. Se le fue el sentido de la vida, tal cual. Porque era tratado como algo que él todavía no conocía, que era qué es ser objeto. Por lo menos ahora sabemos que es tratarnos como objetos. Y bueno, uno se siente entonces reconocido, pero como objeto. Otra cosa es sentirse aceptado y valorado como persona, como algo que anhela junto contigo lo mismo, superarnos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si un bebé tuvo la experiencia de haber sido a lo mejor cuidado por una persona que no era su madre? Eh, Exacto, o que sea, fue lo que pasó. A claro, partir de ahí las enfermeras se especializaron en enfermeras de bebés, tal cual. Hubo una especialidad donde había un clima mucho más maternal, mucho más maternal. afectivo, Okay. mucho más de valor, no de objeto científico. Ujú, No, había ujú, una cosa de amor junto con la acción médica. Y eso mm, era otra cosa. ok. Me gusta lo que me contabas de la historia de tu vida y me parece como muy bueno volver un poco a, contás lo que te costaba el estudio, llegaste a ser médico, ¿no? O sea, ¿y cómo te dedicaste a la psiquiatría? Y sí, y no fue así tan clarita como decís vos. Es Ujú, cierto que me costó toda la carrera muchísimo, sí, es cierto pero también es cierto que el poder haber estudiado, trabajado y pagar, y trabajar en un laboratorio toda mi carrera para pagármela, todo ese esfuerzo. Y sin embargo, fíjate qué interesante como decís vos. Claro, yo al principio no tenía ni idea cuál iba a ser mi especialidad. Hasta creí que iba a ser hematólogo. Justamente, como había trabajado en un laboratorio, claro, yo estaba muy familiarizado con la sangre y todo eso. claro. No, y después yo creo, no te lo puedo asegurar, que tiene que ver con ese otro con esa otra, porque yo en tercer año de la facultad, yo dejé la facultad y quise ser sacerdote obrero. En esa época en París fue una revolución, ¿no? Mm, Yo me acuerdo que había leído ese librito que salió en París, que se llamaba algo así como los que van al infierno. Era como los curas obreros en París, que muchos se metían en esa actividad. Y a mí eso, creo que ese libro lo lloré desde que lo empecé a leer hasta que lo terminé. Y a partir de ahí empecé a dudar de mi profesión. Y mm, quise ser eso. Hasta no dejé de trabajar, pero sí dejé la facultad. Y sin embargo, fíjate lo que estamos hablando, sin embargo, al llegar adelante, como querer ser solidario. Y yo creo que la psiquiatría me llevó a eso. Eh, Ojo, que después tuve maestros geniales,
como Goldemar, Usandivara, Roca, que me ayudaron enormemente a tener una visión de la vida mucho más solidaria, mucho más compartida. Pero es cierto que le debo mucho a mis grandes maestros. Pero es cierto también que todo ese espíritu uno cree que no tiene influencia en la vida de uno. No, a mí me debe haber influenciado eso que me pasó, esa cosa solidaria, esa cosa de espíritu de lucha, y con la cual nací. Así que con la cual uno lo sigue llevando adelante. Uno no a veces ni se da cuenta de lo que es esa energía que va más allá del deseo, que son los valores. Que es cuando uno ¿Cómo entra en un crees? campo de valor. Claro. Me preguntaba, ¿no? O sea, vos hablaste hace un ratito atrás del padecimiento así de tu niñez, ¿no? Y evidentemente me viene a la mente que debe haber sido como que esa adversidad vos la transformaste en un puro amor que lo pudiste entonces devolver a través de tu profesión. Porque, Exacto. Va por ahí. claro. Pero ojo, no te olvides que yo tuve la suerte de ese clima familiar, que eso de alguna manera me ayudó, ¿no? Claro. Porque yo no siento ni recuerdo en ningún momento que hayan hecho mis hermanos, ninguna diferencia conmigo. Al contrario, Claro. yo me sentí siempre muy solidario. Que nunca Pensaba, me trataron de tarado, ni esto, ni de ninguna manera. claro. Pensaba cuando hablabas de clima familiar, y te traigo ahora bien al momento, ¿no? La disputa que hay a veces hoy en las familias con este tema de convivir, que se trabaja, colegio, trabajo, todos en el mismo lugar, todos a través de las máquinas por las que también nosotros estamos haciendo esta entrevista. O sea, qué importante esto de tratar de mantener este equilibrio, ¿no? De ámbito y de ambiente, ¿no? Ese equilibrio son los valores. Claro. Cuando no perdemos los valores, por más que haya tecnología, por más que haya pandemia, el valor nos sigue uniendo. Claro. Por más que haya dolor, muerte, el valor sigue uniéndonos. Cuando queremos supervalorizar los objetos que nos dan seguridad, evidentemente nos dan, y perdemos los valores que nos dan confianza, es cierto, eso nos va empobreciendo. El amor, cuando se vuelve posesivo, para mí, deja de ser amor. El amor es un valor, es algo que nos une entrañablemente, más allá del dolor, de la posesión, nos une en un anhelo común de superación. Qué lindo. Bueno, Octavio, hemos llegado al final de nuestra entrevista de hoy, ¿eh? Y con esto estamos cerrando este ciclo de entrevistas que hemos estado compartiendo. Me gustaría tu reflexión final para cerrar esto y tanto he disfrutado y disfruto bueno, siempre disfruto de conversar con vos, pero disfruto un montón de estas entrevistas, ¿no? Mirá, lo que se me acaba de ocurrir, te lo voy a decir, y Sí. va para devolverte a vos algo, porque me pasás todo el mérito a mí. Lo importante para mí es el diálogo. El diálogo, como dicen algunos filósofos, entre otros Bátimo y Nietzsche, el diálogo, la verdad está en el diálogo. ¿Pero por qué dicen la verdad está en el diálogo? Incluso la verdad valor. Claro. ¿Por qué? Porque el diálogo no es de nadie. El diálogo es un espacio que nos une entrañablemente. Claro. Cuando uno dialoga, no es que yo no, comparto con él un espacio que no es mío, no, que compartimos, que participamos. Ahí hay una verdad, pero no verdad objeto, no, verdad como camino. Acordate, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, yo creo que el diálogo es fundamental. Claro. Cuando uno quiere solamente interactuar, imponer la verdad, no, la verdad no la tiene nadie. La verdad está en el diálogo. Es en ese encuentro participado que tenemos con es un camino. Así que si hay algo que me interesa es poder dialogar, como pude dialogar contigo. Bueno, muy bien. Te devuelvo la pelota. Muchas gracias, Octavio. Te mando un beso No, muy, muy grande. Y bueno, ya nos vamos a yo volver a también. encontrar. Un beso grande. Gracias. Ok, Macanudo. Chau. Chao, Chau, chao. querida.